¿Qué tal? 10 de la mañana en La Habana, capital de todos los cubanos, y le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticia en las últimas horas. Listos para presentar otra emisión de Noticias.cu y lo hacemos en titulares. Miguel Díaz-Canel reafirmó el compromiso inquebrantable de Cuba con la defensa, soberanía, la independencia e integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Grupos salvadoreños en abrazo solidario con Cuba y apoyan la resistencia de los cubanos contra el bloqueo de Estados Unidos. Ensayo clínico de Jusvinza para tratamiento post-chikungunya continúa en la capital cubana. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Momento para ampliar nuestros titulares. La 25ª Cumbre ALBA TCP sesionó este domingo de modo virtual entre sus 9 países miembros en ocasión del aniversario 21 de la fundación de la Alianza por los Líderes Históricos de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y la bolivariana, Hugo Chávez. El gobierno de Cuba agradeció la creación de la Misión Internacional de Energía y Electricidad para apoyar la restitución total del sistema eléctrico en la isla, aprobada en la cumbre. Esta concluyó con la aprobación de una declaración que reafirma la paz ante las amenazas y agresiones de los Estados Unidos como resultado de la justicia social y el respeto a la soberanía, y ratifica el compromiso de América Latina y el Caribe de mantenerse como zona de paz. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al inaugurar la 25ª reunión cumbre del ALBA TCP, expresó que esta alianza hermosa nació hace exactamente 21 años de las manos de dos comandantes, Fidel Castro y Hugo Chávez, ejemplos de revolucionarios, dijo, que vencieron en vida todas las pruebas que le impuso la lucha. Hace 21 años nació el ALBA como respuesta al intento de colonizar con el ALCA toda nuestra economía. 21 años después se pretende un nuevo proyecto colonizador, ya no solo contra la América, creo que es contra el mundo entero, lo sabemos, pero por aquí, por América Latina y el Caribe, el proyecto colonizador no pasará. Nicolás Maduro reflexionó que las últimas 25 semanas han sido para Venezuela de asedio y amenazas por parte de los Estados Unidos. Ante la ofensiva imperial, expresó, la respuesta ha sido la unidad y la defensa nacional, e insistió en la necesidad de defender a América Latina y el Caribe como zona de paz, tal y como fuera acordado en enero de 2014 por los 33 estados latinoamericanos y caribeños durante la cumbre de la CELAC en La Habana. Al intervenir en la cumbre, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez se refirió al complejo escenario de amenazas imperiales en la región caribeña, el cual expresó no tiene precedentes en las últimas décadas. América Latina y el Caribe no es patio trasero, ni siquiera delantero de nadie. Nosotros somos estados soberanos. Los recursos y las riquezas naturales de nuestras naciones pertenecen a nuestros pueblos como patrimonio inalienable de que ningún otro país, por poderoso que sea, tiene derecho a reclamar o a ambicionar. Condenamos enérgicamente este vil acto de piratería y robo de los recursos del pueblo venezolano, que constituye una grave violación del derecho internacional, contraviene los principios de la libertad de navegación y del libre comercio y perjudica no solo a Venezuela, sino a la comunidad internacional en su conjunto. Estamos ante los nuevos corsarios y piratas del Caribe. Las apetencias imperialistas de los enemigos no podrán socavar jamás la unidad de los pueblos. No podrán doblegar con sus amenazas y agresiones la voluntad de lucha ni la fe en la victoria. El ALBA continuará siendo espacio esencial de solidaridad y digna resistencia frente a las campañas desestabilizadoras, las medidas de presión y las más diversas formas de agresión. Los representantes de las naciones del ALBA, en sus discursos, destacaron el legado del pensamiento y la obra de Fidel, precursor junto a Chávez de este bloque de integración regional, víspera del año de su centenario.
En la declaración final de esta 25 cumbre, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una misión internacional de energía para apoyar a Cuba. Igualmente, los 9 estados denunciaron las acciones hostiles e injerencistas sobre América Latina, condenaron la criminal ofensiva estadounidense contra el pueblo venezolano y la cruel política de bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba y abogaron por la unidad, la soberanía y la paz en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias al periodista Wilmer Rodríguez Fernández por esta información. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso, haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros en la señal de Cubavisión Internacional. En Cubavisión Internacional nos acercamos con agudeza visual a las realidades del mundo actual. Buscamos antecedentes y perspectivas de los sucesos que son noticia a nivel global. Todo esto y más lo puede encontrar en Mundo 2020, solo por Cubavisión Internacional. Ya volvemos, momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Comenzamos el recorrido, lo hacemos por Prensa Latina. Ya ven en titular el siguiente: salvadoreños en abrazo solidario con Cuba en 2025. Información que ya daba en los titulares. Ampliamos este titular. Diferentes grupos de solidaridad con Cuba en El Salvador manifestaron en 2025 su irrestricto apoyo al pueblo cubano y a su resistencia contra el bloqueo de Estados Unidos. Ese espíritu primó entre los asistentes al balance anual de 2025 del movimiento de solidaridad con la isla, celebrado en la Embajada Cubana en El Salvador este fin de semana, donde estuvieron representados diversos grupos de salvadoreños, quienes durante el año no cejaron en sus acciones de apoyo al pueblo isleño. Un destaque especial en el balance fue el apoyo económico y el esfuerzo durante meses de todas las expresiones de la solidaridad y de los médicos graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina, lo cual resultó en el envío a Cuba de un contenedor de medicamentos e insumos médicos. Pasamos a otras informaciones desde la red de redes. Cuba sí anuncia en titular el siguiente: anuncia ETEXA nueva oferta para Nauta Hogar Residencial. Una información que es de interés para las personas que gozan de este servicio que brinda ETEXA. Le cuento, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, pone a disposición de sus clientes una nueva oferta para el servicio de Nauta Hogar Residencial con servicio de pospago. Lidia Esther Hidalgo, vicepresidenta comercial de ETEXA, explicó que un reclamo de los usuarios de ese servicio es que cuando han pagado un número de horas y no las utilizan, las pierden, y con esta nueva oferta pueden, acumular hasta 1.080 horas. Le cuento más. Dijo que hoy el servicio más contratado es el de 1 megabyte con 40 horas, pero un 35% de las personas no consume ese tiempo y con la nueva oferta, tienen la posibilidad de acumularlas. Una oferta que es muy buena para las personas que utilizan este servicio de ETEXA. Ya con esta información ponemos punto final al recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Al regreso tendré otras noticias. Ya volvemos con otras informaciones. El ensayo clínico fase 2 con el medicamento Husvinza para el tratamiento de la artritis viral post-chikungunya en pacientes convalecientes de la fase post-aguda se lleva a cabo en La Habana desde el pasado 2 de diciembre. El Centro de Referencia para Enfermedades Reumáticas, ubicado en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de octubre, con más de 40 años brindando asistencia especializada
y cuna de profesores de diversas generaciones de reumatólogos de todo el país, conduce el nombrado estudio FENIC en La Habana. Un comprometido grupo de investigadores clínicos liderado por la doctora Dinora Marisabel Prada Hernández asume este nuevo ensayo clínico donde ciencia y asistencia médica se unen para evaluar la seguridad y el efecto terapéutico del Husvinza. La enfermedad ha sido bastante dura porque no he tenido fuerza en las manos, he perdido toda la sensibilidad también. De no tener fuerza, de pedirle a mi hija que me abran los pomos de agua, los cierre y que me ayude a abrocharme los cordones, pues no puedo, las manos no me dejan trabajar. Pero hay particularmente muchas familias, como es mi caso, en el cual todos los miembros de las familias, excepto uno, han enfermado, hemos tenido que turnarnos. En lo personal no he logrado la reincorporación laboral, eso es duro y este dolor ha sido altamente frustrante. Confían en el proceso y apuestan por el medicamento. Confío mucho en los resultados, yo me siento parte de él y aun cuando estoy en mi tercera dosis, pienso que sí, que los resultados van a ser prometedores. Sí, confío en Husvinza, confío en que es una opción terapéutica segura y una posibilidad conocida, pero novedosa para esta enfermedad, pero ya reconocida en nuestro país para otro tipo de afecciones y confío en que sí, en que el saldo puede ser positivo. Que sigan esforzándose fuerte, que no se olviden de los comentarios de la gente, que se olviden de todas esas cosas que hay en las redes, que lo que hacen es difamar de su trabajo, de su esfuerzo y sacrificio que realizan para entregarle la mejor salud posible al pueblo y al mundo. Apegados al rigor científico, nos queda entonces esperar los tiempos precisos y la información oportuna para conocer cómo la administración del Husvinza ha impactado en la salud de los pacientes voluntarios. Y con este reporte finaliza nuestra emisión de Noticias.cu. Quédese en sintonía con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional, para que así conozca también ahora del acontecer deportivo hoy con Hernández Luján. Soy Yaulén Arévalo y a nombre de todo el colectivo que me acompaña le deseo una excelente jornada. Hola, ¿qué tal? Desde La Habana, Cuba, les saluda Hernández Luján y esto es Zona Deportiva, un recorrido informativo por la actualidad deportiva de Cuba. Las Tunas conserva primera plaza en Serie Nacional de Béisbol. Segundo lugar para dupla de voleibol de playa en final Norseca. Y concluyó Cuba actuación en clasificatorio centroamericano de pesas. Estamos comenzando nuestra emisión desde La Habana, Cuba, en vivo con la Serie Nacional de Béisbol, que este martes entra en sus últimos compromisos correspondientes a su calendario regular. Durante el fin de semana, un par de notas importantes. El equipo de Holguín se clasificó oficialmente a los playoffs y ya son 3 de 8 que tienen esta condición. Estamos hablando de las Tunas con 43 victorias, Matanzas 44 victorias. Pese a la diferencia en cuanto a éxitos, el equipo de las Tunas pues se mantiene en la primera posición, pero ambos ya están clasificados al igual que el equipo de Holguín. Recuerden que los dos primeros equipos, y por eso tratan de mantener un paso victorioso, clasifican de manera directa al torneo élite del béisbol cubano. En cuanto a la tabla de posiciones, lo más significativo es que se mantiene la lucha por el octavo boleto, diría yo, básicamente entre ahora el equipo de Artemisa y Pinar del Río. Hay solamente una diferencia de partido entre estos conjuntos. No ha estado muy regular realmente el equipo de Artemisa, no está cerrando bien, como tampoco lo está haciendo Cienfuegos, que llegó a perder 6 partidos de manera consecutiva, aunque logró la victoria este domingo y esto le dio un respiro, pero tampoco está, diría yo, que seguro este equipo de Cienfuegos. Bueno,
Otra de las notas significativas durante el fin de semana es el anuncio de la Dirección Nacional del Béisbol de los partidos de recuperación a partir de este día 19, buscando clasificar a los 2 primeros equipos de manera segura, buscar este ordenamiento y además los 8 equipos que van a participar en los playoffs. También se anunció, y de manera que ha causado una gran polémica, el recorte de los playoffs de las etapas de cuartos de final y semifinal al mejor de 5. Se mantiene a 7 la gran final del béisbol cubano y se espera que todos los partidos de recuperación puedan terminar antes del día 29 de diciembre. Al tercer día de haber terminado el último partido de recuperación, van a comenzar los playoffs de cuartos de final de la pelota cubana, y de no ser así, de no tener tiempo para comenzar así esta etapa, bueno, pues sería entonces en el día 4 de enero, comienzo del año 2026, el inicio de los playoffs de la pelota cubana. Realmente se ha generado mucha polémica en torno a esto que se ha comunicado por parte de la Dirección del Béisbol, con el recorte sobre todo de los playoffs como primer aspecto, por ser la gran fiesta, la gran atracción realmente dentro de la temporada, y en segundo lugar porque se habla de partidos de recuperación, pero no del ordenamiento de los primeros 8 equipos, es decir, simplemente van a clasificar. Sin embargo, no siempre este lugar definitivo pues le puede llevar a usted a buscar un rival que sea el más cómodo o no, y esto también ha generado polémica. No es lo mismo ser octavo y jugar contra primero que ser sexto y entonces jugar contra un rival de menor categoría en teoría. Bueno, vamos a continuar. Aunque el calendario competitivo beisbolero en Cuba este año 2025 no cierra sus puertas, los leñadores de las Tunas han tenido uno de sus mejores años competitivos. En el periodo que vemos a terminar no llegaron títulos, pero 2 medallas de plata que superaron al oro. Otro año más donde la botan de jonrón los leñadores. Están a lo grande paseando la fase clasificatoria de la Serie Nacional 64 y parece que así quieren cerrar el 2025. Vuelven a tener un año inolvidable, con un sabor diferente por la presencia que tuvieron en 2 eventos internacionales. Los integrantes del equipo de las Tunas están en el terreno desde el pasado 3 de enero, cuando comenzó la preparación rumbo a la Serie de las Américas en Nicaragua. En Suelónica batallaron los verdirrojos del Balcón, pero no pudieron acceder a la final. Terminando en el 4º puesto, la mente de sus jugadores seguía enfocada en las próximas competencias que se avecinaban. Arrancó la Liga Élite en Cuba. Los leñadores, respaldados por su público, demostraron que iban una vez más por sus mejores batazos y fueron entrando en forma. Pero el calendario de la Champions irrumpió en la competencia nacional para que representaran a Cuba por segunda vez. Viajaron a México, un país con características difíciles por la altura. Se impusieron a ese primer reto y empezaron a ganar. Tropezaron con Estados Unidos en la clasificación. El resto de los rivales fueron quedando en el camino, hasta que nuevamente el equipo estadounidense sería su contrario, pero ahora en semifinal sacaron los leñadores su casta de campeones y alcanzaron el boleto a la gran final de la Champions. Levantar el trofeo era el sueño, pero un hueso duro de roer estaba por delante. Los Diablos Rojos de México, mejor equipo de la Liga Profesional Mexicana, que además estaba en su sede y liderados por uno de los peloteros más grandes que ha pasado por las grandes ligas, el dominicano Robinson Cano. Se peleó hasta el final, no se pudo, pero quedó el buen sabor de la primera medalla que se obtenía en el año 2025. Su regreso a Cuba fue ajetreado. Recuperar los juegos pendientes de la élite, clasificaron. Santiago de Cuba se impuso con gallardía en semifinal, pero la chaturera derrotó a la avispa. Ya sin muchas fuerzas, fueron entonces presa fácil los leñadores de los Tigres en la final de la Liga Élite y volvían a quedar con medalla de plata en un evento del 25. Después de un breve descanso salieron a defender el título de la Serie Nacional en el pasado mes de septiembre. Y hasta este momento son los líderes de la tabla de posiciones en la fase clasificatoria, con el único objetivo de comenzar el 2026 subiendo a lo más alto del podio. Los actuales campeones nacionales, el equipo de las Tunas, que vuelve realmente a tener un alto porcentaje de posibilidades de revalidar esta corona. Arián Alejandro, bienvenido. Un segundo lugar para la dupla cubana en el final turno de una Orseca, que le da la clasificación incluso para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, segunda pareja cubana de Beranes y Gómez. Así es, Luján. Buenos días para ti, por supuesto, para todo el colectivo y los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla aquí en Zona Deportiva. Una labor en esta fase final, la 11ª parada del circuito Norseca, medalla de plata cayendo por segunda vez en el torneo ante la dupla canadiense Charter y Piquet. Por cierto, esta dupla
que fue bronce en el premundial de Norseca, que ocupó el lugar 17 en el campeonato del mundo y que ocupa el lugar 39 del ranking mundial. Es una dupla con experiencia, una dupla con recorrido en el panorama, incluso más allá de este circuito regional, y que derrotó a los cubanos en la fase de grupos 21-16, 21-18 y que ahora los derrota en la final 21-18 y 22-20. De todas maneras, igualan su mejor actuación los nuestros, que habían sido también subcampeones en la parada de Punta Cana, bronce en Guadalajara y bronce en Varadero. Así que 4 medallas en este circuito Norseca de 2025 para esta joven dupla, que también, por cierto, estuvo participando en el Campeonato Mundial de Vóley Playa de Luján. Bien, muchísimas gracias, Arián. Estaremos ampliando este miércoles sobre el voleibol de playa cubano, este torneo, y también, bueno, pues que eres un seguidor, el triunfo del equipo de La Habana en el torneo clausura este domingo ante Santiago de Cuba, 2-1, un torneo realmente atípico celebrado este año para el fútbol cubano. Serán nuestros temas de este miércoles. Muchísimas gracias, te esperamos. Y la mejor dupla del voleibol de playa cubano, integrada por Nolen Díaz y Jorge Luis Salayo, culminará el 2025 en el 10º lugar del ranking mundial, de acuerdo con la última actualización del listado efectuado al término del certamen de categoría élite de Itapema, que cerró el calendario de máximos eventos de la temporada. Nolen y Alayo concluyeron su actuación del año en el pasado campeonato mundial disputado en la ciudad australiana de Adelaida. No obstante, a pesar de no participar en los últimos certámenes del circuito, se han mantenido en el top 10 del orbe. En sus 8 mejores participaciones se acumulan 6.200 puntos gracias sobre todo al título que obtuvieron en la Liga Élite de Quintana Roo, la plata que consiguieron en Río de Janeiro y los quintos escaños alcanzados en los torneos de Saquarema y Hamburgo. Los resultados del último torneo del máximo nivel de Itapema casi no variaron las principales ubicaciones en el ranking, pues las 3 duplas punteras no participaron. Los líderes absolutos son los noruegos Christian Soron y Ander Moll, a pesar del fracaso que sufrieron en la justa del oro en Adelaida. Luego le siguen los campeones mundiales y olímpicos, los suecos David Ataman y Jonathan Helwing, y sus jóvenes compatriotas Jakob Holting Nielsen y Elmer Anderson, quienes sorprendieron en el subtítulo en el Campeonato del Mundo. Y con presentaciones de los principales expertos mundiales en historia del béisbol cubano, caribeño y de las ligas negras, concluyeron en Santa Clara el evento científico La historia compartida del béisbol en Cuba, el Caribe y los Estados Unidos. Identidad, sociedad y cultura. Más detalles en el siguiente reporte. El béisbol será siempre en Cuba un fenómeno cultural a la par que deportivo. Conservar su legado ha sido el reto del simposio La historia compartida del béisbol en Cuba, el Caribe y los Estados Unidos. Esto es un punto de partida también para nosotros incorporar la historia de nuestro béisbol también a las escuelas, a las universidades, porque realmente tenemos que ser consecuentes con que el béisbol es patrimonio cultural de la nación. Yo creo que eventos de este tipo que rescaten la rica historia de nuestro pasatiempo nacional debían tener más regularidad y sobre todo inculcarle a las nuevas generaciones sobre todo lo que nos lega el béisbol cubano. Y para mí es un orgullo que me inviten, poder venir, visitar este país que es hermoso, que me ha tocado estar ya por 3ª vez acá y participar en estas conferencias que son tan valiosas para la discusión de la historia del béisbol, porque al final el deporte también es cultura y también es historia. En su jornada clausura ocurrió en Santa Clara el develamiento de una tarja conmemorativa dedicada a los peloteros afroamericanos que jugaron en el equipo Leopardos de Santa Clara frente al antiguo La Boulanger Park. Bueno, tuvimos muchos objetivos y creo que los logramos todos. Con respecto al estudio de la pelota cubana y el impacto que ha tenido sobre la cultura cubana y también el impacto que ha tenido en otras sociedades en la cuenca caribeña. Y hoy es un día para divertirnos de los futuros estrellas de la pelota cubana aquí en Santa Clara y traemos donativos para los dos equipos, guantes de primera clase para que ellos pudieran, quizás le van a quedar un poquito pequeños, un poquito grandes en estos momentos, pero para que puedan aspirar en 2 o 3 años para tener guantes muy buenos. Finalmente, un juego de pelota infantil en el beisbolito Natilla Jiménez cerró con broche de oro este simposio de historia, donde confluyeron identidad, sociedad y cultura.
Y con la actuación de Marifélix Arría, cerró Cuba su participación en el Campeonato Centroamericano de Levantamiento de Pesas, único evento clasificatorio de este deporte a la cita multideportiva centrocaribeña del próximo año en Santo Domingo, República Dominicana. La cienfueguera de la división superpesada de más de 86 kilos tuvo su mejor alzada en la modalidad de envión a levantar 155 kilos válidos para la medalla de oro. En el arranque alzó 114 que le representaron preseas de bronce y la suma de los 12 ejercicios se le permitió subir a lo más alto del podio con 269 kilogramos. Loable resultado para la medallista de plata mundial que compitió como la mayoría de sus compañeros aún convalecientes por el virus del chikungunya. En otros resultados, la guantanamera Lorena Montoya de la división de los 86 kilos ocupó la sexta plaza con marca de 95 kilos de arranque, 125 de envión y total de 220. Cuba cerró así su actuación en esta liga con 5 medallas de oro, 1 de plata y 8 de bronce y estará con equipo completo en los Juegos Centrocaribeños de 2026. Punto final a nuestra emisión Zona Deportiva desde La Habana, Cuba. Le agradece por la sintonía.